buenos días. Yo soy la doctora Laura Paola Escamilla Luna y el día de hoy vamos a dar inicio al Journal Club de esta semana, de hoy 25 de enero del 2021. Mi profesor asesor fue la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada y vamos a discutir en esta ocasión dos artículos relacionados con los biomarcadores que se han estudiado para la artritis reumatoide. El primer artículo se titula Una visión general de los autoanticuerpos en la artritis reumatoide. Este artículo fue publicado en el Journal of Autoimmunity, el cual cuenta con un factor de impacto de 6.658, fue publicado en junio del año pasado y hasta el momento cuenta con 7 citaciones. La autora principal es la doctora Mirte Bandel, que es adscrita al Departamento de Biología e Inmunología Celular Molecular del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam en Holanda, además de ser adscrita al Departamento de Inmunología del Centro Médico de la Universidad de Leiden, igualmente en Holanda. Cuenta hasta el momento con 17 publicaciones. Bueno, el artículo inicia definiendo un poco y hablando un poco en general de la artritis reumatoide, la cual, como sabemos, es una enfermedad autoinmune sistémica común en la población que afecta de manera principal a las articulaciones sinoviales. Esto se caracteriza sobre todo por la infiltración de células inmunitarias en las articulaciones y tiene una prevalencia mundial de entre un 0.5 y un 1%, afectando de manera principal a mujeres, un poco más que a hombres, y esta se manifiesta sobre todo en personas mayores, alrededor de los 50 años. La afección principal puede ser en todas las articulaciones, pero las mayormente afectadas son las manos, pies y rodillas. Y dentro de sus síntomas principales, como ya sabemos, este se caracteriza por dolor, edema, rigidez de las articulaciones y posible pérdida de la función articular, esto debido al desgaste que pueden presentar las articulaciones conforme pasa el tiempo. Se han identificado varios sistemas de anticuerpos en la artritis reumatoide que están basados en los antígenos a los que se unen estos anticuerpos. Dentro de los más importantes que se han estudiado hasta el momento tenemos al factor reumatoide, al anticuerpo antiproteína citrulinada o ACPA, como lo vamos a ver en las diapositivas, y anticuerpos antiproteína carbamilada o anticarp-P. Estos anticuerpos pueden detectarse de manera predominante, ya sea en el suero o en el líquido sinovial de los pacientes que presentan la enfermedad, incluso años antes de que se manifieste de manera clínica. Estos forman complejos inmunes en las articulaciones, lo que lleva a la atracción de células inmunitarias a través de ya sea la activación del complemento, una activación directa de las células inmunitarias, lo que hace que pues lleguen las citocinas y células proinflamatorias, condicionando la inflamación crónica y la destrucción consecuente de la estructura ósea con la posterior clínica característica de la enfermedad. Desde el 2010 se instauraron los criterios más actuales en base o gracias a la ACR, que es la Academia del Colegio Americano de Reumatología, y a la EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo. Esta clasificación se llevó a cabo en el 2010 para la artritis reumatoide y es la que se ha utilizado hasta el momento para su clasificación. Como vemos en la tabla de la derecha, esta tiene 4 rubros en donde se ve cuántas articulaciones se encuentran involucradas, la serología, ya sea que si tiene positivo el factor reumatoide o el ACPA, si tiene reactantes de fase aguda positivos como la PCR o la VSG, así como la duración de las manifestaciones clínicas, si es mayor o menor de 6 semanas. La sensibilidad del factor reumatoide y del ACPA es similar, sin embargo, la característica, lo que los distingue es que los anticuerpos antiproteína citrulinada son más específicos, como vemos la tabla, para la artritis reumatoide en comparación del factor reumatoide. Como podemos ver, los anticuerpos antiproteína citrulinada, al igual que el factor reumatoide, tienen una sensibilidad cercana al 70%, sin embargo, los ACPA tienen una especificidad mayor, cercana a un 100%, es de un 95%. La presencia de autoanticuerpos predice el desarrollo de artritis reumatoide en pacientes con artritis indiferenciada
así como el desarrollo de una enfermedad más grave. Y esto es la importancia que tiene el estudiar estos biomarcadores. Es por eso que el objetivo del estudio es discutir las características de las principales respuestas de autoanticuerpos en la artritis reumatoide y sus factores de riesgo, tanto genéticos como ambientales, así como describir las posibles funciones efectoras inmunes de estos anticuerpos. En cuanto a los factores de riesgo de la artritis reumatoide, iniciando con los factores genéticos, estos son muy importantes ya que se sabe que contribuyen alrededor del 60% del riesgo que tiene una persona a desarrollar artritis reumatoide. Dentro de los más estudiados son los que corresponden al OSI de los distintos HLA. Para la artritis reumatoide con ACPA positivo, se ha visto que los factores de riesgo mayormente involucrados son los pacientes que tienen alelos del epítopo compartido de la molécula HLA de clase 2, que se abrevia como se ve en la imagen HLA-DRB1-SE. El que tengan un solo alelo les da un riesgo de cerca de 4 veces de desarrollar la enfermedad, pero si tienen los dos alelos, tienen 8 veces más riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Otros losis que son distintos a los HLA, que también se han visto que contribuyen al desarrollo de la artritis reumatoide, es la proteína tirosina-fosfatasa N22. Sin embargo, no nada más tiene un factor negativo el HLA, también se ha visto un factor protector con el HLA-DRB1-13 para el desarrollo de la artritis reumatoide que sea ACPA positiva. Por otra parte, en cuanto a la artritis reumatoide ACPA negativa, los alelos o los que se han visto principalmente involucrados son los pacientes que tienen los alelos para HLA-DR3. Este también está asociado no solamente para el ACPA, con artritis reumatoide con ACPA negativo, sino también para pacientes que tengan artritis reumatoide con antiCAR positivo. Otros factores importantes son los factores ambientales, que también tienen o juegan un papel muy importante en el aumento del riesgo para desarrollar artritis reumatoide. Dentro del, o más bien el más importante y el que más estudiado hasta el momento es el tabaquismo, ya que se ha visto que tiene un efecto dosis dependiente para desarrollar artritis reumatoide, sobre todo las que sean positivos para ACPA y para el epítopo compartido, como se vio en la diapositiva anterior, y no para antiCAR. Otros factores ambientales que también se han estudiado son los agentes infecciosos, el involucro de la dieta, los procesos hormonales, sobre todo después de la menopausia o antes o durante, después del embarazo. Y se ha visto también que las mujeres, como ya les había mencionado, tienen un poco más de riesgo de desarrollar artritis reumatoide, esto con una tasa de incidencia de 2 a 3 a 1. Y esto pues se ha llevado a la investigación de los posibles papel o el rol que pueden jugar las hormonas sexuales en la artritis reumatoide. Sin embargo, hasta el momento no está muy claro el papel que juegan estas, ni tampoco en qué etapa del desarrollo de la artritis reumatoide pueden estas estar condicionando la enfermedad. Se ha propuesto que los estrógenos tienen un factor proinflamatorio a diferencia de los andrógenos que se piensa que pueden ser antiinflamatorios. Sin embargo, no hay resultados concluyentes hasta el momento. En cuanto a la artritis reumatoide seronegativa, se ha planteado la hipótesis de que la artritis reumatoide sin ningún autoanticuerpo presente es una enfermedad diferente a la artritis reumatoide con autoanticuerpos, ya sea el factor reumatoide o el ACPA. En estas dos entidades, ya sea la seronegativo o la que tenga autoanticuerpos, se han encontrado diferencias desde sus factores de riesgo genéticos como ambientales, en las fases sintomáticas preclínicas, en la primera presentación clínica, en su histología, hasta el efecto que pueden tener diferentes tratamientos para tratar cada una de las entidades. Las pautas actuales para la terapia inicial aún no promueven el tratamiento diferente de cada una de las artritis, ya sea con ACPA positivo y negativo.
Sin embargo, los resultados de los pacientes con artritis reumatoide y en particular los que son positivos para la ACPA han mejorado. Bueno, ya hablando un poco de cada uno de los autoanticuerpos, iniciamos con el factor reumatoide, que este es un anticuerpo IgM que está dirigido a la fracción terminal de la región constante de la cadena pesada de IgG. Este fue el primer autoanticuerpo detectado para la artritis reumatoide y que se utilizó de manera inicial desde 1987 para el desarrollo de las primeras clasificación de la artritis reumatoide por el Colegio Americano de Reumatología. El factor reumatoide utiliza una amplia gama de isotipos, desde IgM, IgG e IgA, nada más que tiene la desventaja de ser poco específico, como ya vimos, menos específico que el ACPA, ya que se puede encontrar hasta en algunas enfermedades que no necesariamente son de origen reumatológico, como lepra, calazar, sífilis, tuberculosis pulmonar, enfermedad hepática crónica, lupus o enfermedad de Sjögren, como algunas otras enfermedades autoinmunes. O también se puede presentar en la población sana entre un 1.3 y un 4% de los caucásicos. Sin embargo, en algunos estudios se ha visto que pacientes con antecedentes indios norteamericanos llega a presentarse hasta en un 30% de estos, el factor reumatoide, sin tener afectación articular. También se ha visto que el factor reumatoide IgM tiende a ser mayor en los ancianos y que el isotipo IgG tiende a disminuir con la edad. Durante las infecciones, la respuesta del factor reumatoide también se sabe que puede ser beneficiosa, ya que contribuye a la eliminación de los grandes complejos inmunes, ya que el factor reumatoide se une a los patógenos que están recubiertos con IgG, lo que facilita su eliminación. Las células B del factor reumatoide van a reconocer y endocitar a los patógenos que se encuentran recubiertos con este isotipo, promoviendo la liberación de citocinas y la activación del sistema inmunológico para que puedan estos patógenos ser presentados con las células T, y esto favorecer su eliminación. Sigue siendo conflictivo que el factor reumatoide pueda circular en la sangre y que se pueda unir sigue siendo conflictivo que los factores reumatoides puedan circular en la sangre que está llena de un antígeno IgG sin unirse al mismo. Y esto se analizó gracias a un trabajo publicado recientemente en el 2019 por Maybom y colaboradores, en el que mostró que el factor reumatoide se une a la IgG que está unida a antígeno y no a la IgG que es nativa en las soluciones, y esto puede explicar por qué a veces no se une a la IgG que está libre en el suero. Y este descubrimiento proporcionará nuevos conocimientos para comprender las estructuras y funciones de los anticuerpos en la salud y en las enfermedades autoinmunes. En cuanto a los anticuerpos, antiproteína citrulinada o ACPA, esto se sabe que reconocen la citrulinación de la modificación posttransduccional, y esto es el cambio en esta modificación posttransduccional, es el cambio de una arginina por una citrulina gracias al peptidildeaminasa, con la consiguiente formación de los anticuerpos antiproteína citrulinada. Se sabe que el tabaquismo conduce a una mayor expresión de la enzima PAD2 que favorece la citrulinación. Por tanto, va a aumentar la citrulinación en el pulmón. No se asocia a la presencia de un autoanticuerpo y se asoció con la positividad de un doble autoanticuerpo, el tabaquismo, y una triple positividad de anticuerpos. Todo esto es con una razón de momias arriba de 1. Esto indica que fumar es un factor de riesgo para romper la tolerancia a múltiples autoantígenos en la artritis reumatoide y pues para inducir la autoinmunidad. El ACPA utiliza un amplio espectro, al igual que el factor reumatoide, de isotipos, ya sea IgM, IgG e IgA,
y este autoanticuerpo se encuentra presente en gran parte de los pacientes que tienen artritis reumatoide, incluso tiempo antes de que se manifieste la enfermedad de manera clínica. Este reconoce múltiples antígenos citrulinados como la alfa-nolasa, el fibrinógeno, la filagrina, vimentina y el colágeno de tipo 2. Y la respuesta serológica de los ACPA se expresa más cerca del inicio de la enfermedad. Como vemos en la imagen, hay diferentes estadios, como lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero en la fase de autoinmunidad, antes de que inicien los síntomas clínicos, es donde los pacientes tienden a presentar la formación de estos anticuerpos, y es por eso la importancia de su estudio para que se puedan detectar previo al inicio de la enfermedad y poder establecer un pronóstico de la misma. De manera reciente se descubrió que estos autoanticuerpos tienen una característica físico-química única, que es la glicosilación extensa del dominio B de este anticuerpo. De manera característica, este no está presente en el isotipo IgM, prácticamente solo en el IgG. Es predictivo del desarrollo de la artritis reumatoide, y los alelos se asocian con estos sitios de glicosilación en el anticuerpo de isotipo IgG. Como vimos anteriormente, pues son los más característicos y los que tienen más involucro en un desarrollo de la artritis reumatoide, los que son ACPA positivos con los alelos del epítopo compartido. En cuanto a los anticuerpos antiproteína carbamilada, estos se dirigen a las proteínas carbamiladas, que consisten en la conversión de lisinas en hemocitrulinas, como se ve en la imagen, mediante la reacción química con el cianato. Y esto posteriormente pues va a traer consigo a estos anticuerpos antiproteína carbamilada. El cianato está presente en los fluidos en todos los individuos, sobre todo los que tienen equilibrio con la urea, por lo que cuando hay una alteración en los niveles de urea, ya sean pacientes que tienen daño renal, pero también pacientes que tengan inflamación, también en el tabaquismo, así como la inhalación de cianato, va a aumentar la carbamilación. La carbamilación por sí sola no es suficiente, como vimos, al igual que en el anticuerpo, el ACPA, para romper la tolerancia e inducir a autoinmunidad. Se requiere la presencia de los autoanticuerpos, ya que solo el 12% de los pacientes con enfermedad renal tienen estos autoanticuerpos. Sin embargo, los pacientes que tienen artritis reumatoide, hasta un 44% llegan a tener estos anticuerpos. Se muestra una mayor prevalencia de anticuerpos anticarpa en pacientes con artritis reumatoide en comparación con los controles y otras enfermedades reumáticas. Estos anticuerpos se sabe que están presentes de 1 a 3 años antes del inicio de la enfermedad, con un aumento gradual justo antes de que aparezcan las primeras manifestaciones clínicas. Su presencia es predictiva de una progresión de artritis reumatoide en pacientes con artralgia, así como un aumento en la destrucción articular, ya sea con el tiempo en pacientes que llegan a tener artritis reumatoide, pero con ACPA negativo. Y es también, al igual que los otros autoanticuerpos, tienen un amplio espectro de isotipos, como son la IgG, así como la IgM, los diferentes isotipos de IgG y la IgA. Y ahora, en cuanto al desarrollo de la respuesta de autoanticuerpos, realmente, bueno, como sabemos, el desarrollo de la respuesta de anticuerpos pues es algo ampliamente estudiado, con sus diferentes fases para la formación de células plasmáticas o los diferentes isotipos de anticuerpos. Sin embargo, el desarrollo de la respuesta de los anticuerpos no hay mucha información. Sabemos que durante una respuesta normal, las células B, que son células B derivadas de las proteínas que se encuentran activadas, van a entrar, como se ve en la imagen, a un sitio, un centro germinal, donde van a comenzar a proliferar y van a recibir la ayuda de las células T para
experimentar unas de las 3 fases que ya están definidas, como la hipermutación somática, los cambios de isotipo, así como la maduración de la afinidad, lo que va a llevar como resultado al desarrollo de células B de memoria o plasmáticas con una mejor reactividad hacia su antígeno. Sabemos que existe una respuesta inmune primaria que va a condicionar la secreción del anticuerpo de IgM, y una segunda respuesta inmune que desencadena el cambio de isotipo con una mayor diversidad de la respuesta de anticuerpos y la mayor producción de los diferentes isotipos de los anticuerpos. En los pacientes que tienen artritis reumatoide, los diferentes autoanticuerpos se pueden detectar en el suero años antes del inicio de la enfermedad, esto en sus diferentes isotipos. Esto indica que el cambio de isotipo ocurre antes del desarrollo de la enfermedad, como vimos en el diagrama pasado. Existe poca información disponible sobre la maduración de afinidad para la respuesta de los anticuerpos. Se han descrito que la afinidad de los autoanticuerpos IgG e IgA, ya sea alta, moderada o baja, se asocia con diferentes desenlaces clínicos en varias enfermedades. En la artritis reumatoide, la afinidad de los anticuerpos IgG, ACPA y de los anti-CARP es baja en comparación con los anticuerpos antitoxoide tetánico de memoria. La afinidad del IgG anti-CARP es incluso menor que la afinidad de la IgG ACPA en suero, y al comparar la afinidad IgM e IgA de los autoanticuerpos ACPA, factor reumatoide y anti-CARP, se observó una menor afinidad de los mismos en comparación con el ACPA, IgM e IgA. También se sabe que el ACPA-IgG de baja afinidad se ha encontrado en los pacientes que tienen un mayor daño óseo por activación del complemento, con la activación del complemento más potente. Antes del inicio de la enfermedad, a pesar de los cambios de isotipo, antiCAR presenta ausencia de maduración de la afinidad, mientras que para ACPA hay un ligero aumento de la afinidad. Se cree que los anticuerpos de baja afinidad con un marcador de sobrecarga crónico de antígenos y respuesta crónica de los anticuerpos, pues va a condicionar esta respuesta crónica. Otro aspecto que se estudia en este artículo es la glucosilación de los anticuerpos. Sabemos que todas las inmunoglobulinas son proteínas glucosiladas, y la IgG contiene un sitio de glicosilación enlazado en el sitio terminal N, en el dominio FC del autoanticuerpo, el cual juega un papel importante en algunas funciones efectoras, como son la interacción con los receptores FC, las lectinas y con la activación del complemento. También la IgG puede tener glicanos ligados a esta región terminal en el dominio variable, que influyen en algunas funciones inmunes. Sin embargo, hasta el momento su papel no se ha definido. Se ha visto que los glicanos que son ACPA, IgG1, son más bajos en su grado de glicosilación y no tienen ácidos siálicos, como vemos en esta estructura, no tienen esta región. Y esto apunta a que pueden tener un mayor potencial proinflamatorio. Sin embargo, se desconoce la relevancia funcional de esta situación en la artritis reumatoide. Los ACPA de pacientes con artritis reumatoide están glicosilados de manera alta, sobre todo en el dominio B o en el dominio variable, y tienen glicanos sialados, biantales y más residuos de galactosa y fructosa. Y este patrón de glicosilación es predictivo para el desarrollo de artritis reumatoide y no se encuentra presente en el isotipo IgM del ACPA, solamente en el IgG. La cantidad de glicanos del dominio B difiere entre las subclases de IgG y especificidades antigénicas. Esto indica que la glucosilación del dominio B no es aleatorio y se introduce mediante una selección positiva y negativa de los antígenos. Los autores concluyen que la glicosilación de FAB del ACPA parece introducir una selección de supervivencia de las células B productoras de ACPA que reconocen los antígenos apropiados.
Y el artículo no tiene muchas imágenes acerca de los anticuerpos en los sitios de mucosa, pero menciona que varios estudios muestran la presencia de los anticuerpos asociados a la artritis reumatoide en los sitios mucosos, con epitelio mucoso como el pulmón y el esputo, y la producción del ACPA en el intestino, en el periodonto o en el sitio en los sitios cérvico-vaginales. Por lo que se piensa que puede tener alguna asociación la mucosa con el desarrollo de la artritis reumatoide. Se informó que la proporción de blastos plasmáticos de IgA aumenta en la sangre periférica en los individuos con riesgo de desarrollar artritis reumatoide con autoanticuerpos positivos, y se ha observado disbiosis en estudios de microbiomas en la microbiota fecal, pulmonar y periodontal de pacientes que tienen artritis reumatoide con una aparición temprana. Skill y colaboradores identificaron un aumento de las células B positivas al receptor semejante a FC4 en la bolsa sinovial de la artritis reumatoide. Los linfocitos B positivos para este receptor son por lo general un marcador de linfocitos B asociados a la mucosa y actúan como un receptor de IgA de baja afinidad. Estos datos sugieren que podría existir una relación entre la mucosa y la artritis reumatoide y un posible origen asociado a la mucosa de los autoanticuerpos que se encuentran presentes en la artritis reumatoide. Sin embargo, faltan más investigaciones al respecto para saber dónde pudiese ser el inicio de esta respuesta autoinmune y dónde pudiera ser el origen de estos autoanticuerpos. En cuanto a la predicción del desarrollo de la artritis reumatoide, los síntomas de la artritis se desarrollan alrededor de los 50 años de edad, por lo general medio año antes del inicio de las manifestaciones clínicas. Los factores de riesgo genéticos y ambientales para la artritis reumatoide son los factores de riesgo primarios y tienen un papel en el inicio más temprano de la artritis reumatoide clínica. Antes de llegar a una fase sintomática, las personas pasan por una fase asintomática que se divide entre una fase subclínica y una fase de riesgo, como se ven los primeros dos cuadritos de esta como línea del tiempo. Cada fase tiene diferentes características. Durante la fase de riesgo es donde se van a generar las células B autorreactivas y una vez que sobreviven y pueden expandirse, llegan a la fase subclínica. Estos van a producir los autoanticuerpos que pueden desarrollarse y sufrir algunos de los cambios que previamente comentamos, como son la expansión, la maduración y la diseminación de los epítopos y la formación de los ACPA, del factor reumatoide, los anticarp. En todo este tiempo es importante conocer cuándo se están formando estos autoanticuerpos para poderlos medir y poder establecer los aspectos de autoinmunidad e inflamación, sobre todo en esta área de aquí, que es cuando se están desarrollando antes del desarrollo o de la presentación, las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La presencia de ACPA y del factor reumatoide en los estudios subclínicos se asocia a la artritis reumatoide y tienen un aumento, como les había comentado, de 1 a 3 años previo a la aparición de los síntomas. Los niveles más altos de ACPA podrían aumentar aún más el riesgo del desarrollo de artritis reumatoide. Sin embargo, estos resultados han sido contradictorios en diferentes estudios. La mayor cantidad de epítopo ACPA que se extiende en la fase preclínica se sabe que predice la progresión de la enfermedad. Y antes del inicio de la artritis reumatoide se ha visto una disminución de la glicosilación de la porción FC y un aumento en la fucosilación de esta misma en el ACPA de IgG1 en el suero. La presencia del anticarp, del ACPA y del factor reumatoide, o sea, de un triple positivo, podrían ser útiles para predecir el desarrollo de la artritis reumatoide en pacientes que tienen alto riesgo de la artritis reumatoide. Es donde más utilidad se ha visto que tiene el tener el triple positivo. Sin embargo, se menciona en el estudio que se necesitan más estudios prospectivos en poblaciones sanas para definir el efecto predictivo que puede tener el tener los tres
los 3 autoanticuerpos positivos. En cuanto al potencial patogénico de los autoanticuerpos, varias características de la respuesta de los autoanticuerpos en la artritis reumatoide, como la expansión de los autoanticuerpos, así como la asociación de los autoanticuerpos con la destrucción articular, sugieren que estos tienen un papel en el desarrollo y la patogenia de la enfermedad. Es por eso que se discuten o se mencionan 2 hipótesis en base a los mecanismos de los autoanticuerpos que podrían estar relacionados también con el desarrollo de la enfermedad. Y esto es involucro de los receptores FC, así como la activación del complemento. Se ha visto que los complejos inmunes pueden inducir la secreción del factor de necrosis tumoral por los macrófagos a partir de la activación del receptor gamma en la porción FC del autoanticuerpo, y además que puede condicionar la activación de neutrófilos con una posterior netosis y migración de las células inflamatorias. Por otra parte, también se ha visto que la activación del complemento puede estar involucrada en el desarrollo de la enfermedad, ya que el ACPA se sabe que activa el sistema de complemento no por las 3 vías, sino solamente por la vía clásica y la vía alterna, y que un ACPA que tiene una afinidad más baja tiene una mayor tendencia para activar el complemento y de manera subsecuente pues el desarrollo de la enfermedad. Como conclusiones del estudio, el campo de los autoanticuerpos ha aportado importantes conocimientos en reumatología. Esto ha resultado en una mejor comprensión de la fisiopatología de la artritis reumatoide y del desarrollo de diferentes clasificaciones por los diferentes organismos en cuanto a reumatología. Aunque los autoanticuerpos están asociados con factores de riesgo genéticos y ambientales para la artritis reumatoide, actualmente se desconoce el origen de la respuesta autoinmune y el origen de la producción de los autoanticuerpos. Esto deja un área interesante para futuras investigaciones con el objetivo de obtener más conocimiento sobre la respuesta inmunitaria a varios lados y diferentes orígenes. Y el segundo artículo que vamos a exponer se titula El rol de los biomarcadores en la artritis idiopática juvenil. Este es un artículo publicado en el Journal of Rheumatic Diseases en octubre del año pasado, que hasta el momento no cuenta con citaciones. El autor principal es el Dr. Young An, profesor y adscrito del Departamento de Pediatría del Hospital Infantil de Severance, perteneciente a la Universidad de Yonsei en Seúl, Corea, y cuenta con 32 publicaciones. Como introducción, la artritis idiopática juvenil, como sabemos, es la enfermedad reumática crónica más común de la infancia y se define como la presencia de tumefacción o limitación del movimiento de una articulación acompañada con calor, dolor y eritema de etiología desconocida que comienza antes de los 16 años y que persiste por más de 6 semanas. Se considera que tiene un diagnóstico difícil debido a la heterogeneidad de las afecciones y de las manifestaciones clínicas de la artritis inflamatoria, sin una prueba diagnóstica que confirme esta entidad. Para hacer el diagnóstico, este es principalmente clínico, con la combinación y el análisis de diferentes signos y síntomas de la presentación de la enfermedad. Sin embargo, existen diversos estudios de laboratorio serológicos que se pueden hacer, así como en algunas ocasiones imágenes médicas. Se han desarrollado biomarcadores para la ayuda para el diagnóstico de la artritis idiopática juvenil con la finalidad de predecir el curso de la enfermedad y también poder predecir la respuesta que va a tener al tratamiento, así como las posibles recaídas. Es por eso que el objetivo del estudio es identificar la utilidad de estos biomarcadores que se han desarrollado en los últimos años para el diagnóstico y el seguimiento del tratamiento de la artritis idiopática juvenil. La utilidad de los biomarcadores utilizados para esta enfermedad, para la artritis idiopática juvenil, incluye clasificar los diferentes subtipos de AIJ, evaluar la actividad de la enfermedad, predecir el curso de la enfermedad y predecir la respuesta del tratamiento, así como el riesgo de recaída.
y para cada uno de estos rubros existen los diferentes biomarcadores que se pudiesen utilizar para cumplir cada una de estas utilidades. Por ejemplo, para la clasificación o para poder definir los diferentes subtipos de AIJ, se cuenta con el factor reumatoide, el HLA-B27, los ANAS, el anti-CCP, así como algunos biomarcadores que están dirigidos para la AIJ sistémica. Para medir o poder evaluar la actividad de la enfermedad, se puede utilizar los reactantes de fase aguda como la VSG o la PCR, así como la proteína S100 y la MMP3. Todas estas las vamos a ver más a detalle un poquito más adelante. También para predecir el curso de la enfermedad se han utilizado el factor reumatoide, el anti-CCP, algunos factores que se encuentran involucrados sobre todo en la AIJ sistémica para la predicción del síndrome de activación de macrófagos, y para predecir la respuesta a tratamiento, así como una posible recaída, se ha utilizado sobre todo las proteínas S100, así como la interleucina 18. Pero antes de entrar a la discusión de cada uno de los biomarcadores, es importante una aclaración que hacen en este artículo. En las últimas décadas se han propuesto varios sistemas de clasificación de la artritis idiopática juvenil. Inicialmente era conocida como artritis reumatoide juvenil por un término instaurado por el Colegio Americano de Reumatología. Posteriormente, le acuñó el término artritis crónica juvenil, y no fue hasta 1993 que la ILAR, o la Liga Internacional de la Asociación de Reumatología, le confirió el nombre de artritis idiopática juvenil y desarrolló los criterios que vemos en la derecha para la clasificación de los diferentes subtipos o de los diferentes tipos de artritis idiopática juvenil, que como sabemos y vimos en unas sesiones previas, pues son 7, iniciando con la artritis sistémica, la oligoartritis, la poliartritis con factor reumatoide positivo y negativo, así como la relacionada entesitis y un tipo de artritis indiferenciada. Sin embargo, en los últimos años he estado trabajando en hacer algunos cambios en esta clasificación, esto debido a que pues, ya se tienen un poco más de 20 años de que se inició o que se hizo esta clasificación, así como que el número de articulaciones afectadas y la presencia de psoriasis no reflejan una patogenia inmunitaria homogénea. Es por eso que una conferencia de consenso que fue liderada por la Organización Internacional de Ensayos de Reumatología Pediátrica, abreviados como PRINTO, propuso de manera reciente un nuevo sistema de clasificación, que es este que tenemos en la derecha, donde este cuenta con 6 subtipos de artritis idiopática juvenil, en los cuales se utilizaron estos biomarcadores que vamos a ver a continuación para poder clasificar cada uno de estos. Esta es la AIJ sistémica, la AIJ con un factor reumatoide positivo, la AIJ asociada a entesitis o relacionada con espondilitis, el AIJ con ANAS positivos de inicio temprano. Esta es una clasificación o es una categoría que no se tenía en la clasificación previa. Otros tipos de AIJ y la AIJ que no, indiferenciada o que no puede ser clasificada, ya que a pesar de que cumple con el tiempo que deben de tener las AIJ, que es más de 6 semanas, esta puede encajar en más de una de las categorías anteriores. Y bueno, hablando de los biomarcadores utilizados para definir estos diferentes subtipos de AIJ, iniciamos con el factor reumatoide, que como sabemos es un anticuerpo que va, como mencionamos en el artículo pasado, contra el fragmento FC del anticuerpo IgG. Estos son heterogéneos y suelen estar compuestos en su mayoría por IgM, como nos cuentan, de diferentes isotipos, pero el que más se puede identificar es el IgM. No se pueden utilizar para diagnosticar la AIJ, como vimos, tiene una especificidad baja, y la IgM rara vez se encuentra en los niños menores de 7 años y también puede detectarse
en niños sanos o en niños que tienen otras enfermedades autoinmunes. Es importante en los criterios de clasificación, tanto como los de la Aguilar como la clasificación nueva PRINTO, y se detectan con mayor frecuencia en niños con edades más avanzadas después de los 7 años de edad y en aquellos con afectaciones poliarticular. La clasificación PRINTO, la AIJ con factor reumatoide positivo, es la contraparte de la artritis reumatoide con factor reumatoide positivo del adulto. En cuanto al HLA-B27, como sabemos, es un antígeno de superficie de la clase 1 codificado por el locus B del complejo mayor de histocompatibilidad. Tiene afinidad por los péptidos antigénicos y la presencia de linfocitos T citotóxicos, y es un criterio importante para la artritis relacionada con entesitis de la clasificación de la HILAR, o para una AIJ relacionada con entesitis y espondilitis de la clasificación más nueva de PRINTO. Está presente en un 60 o un 80% de los niños que tienen la artritis relacionada con entesitis, y es un indicador de riesgo más que una prueba diagnóstica, y tener presente este HLA-B27, que como sabemos también pues se ha visto relacionado con la espondilitis anquilosante en los adultos. Los anticuerpos antinucleares o ANA se dirigen contra los antígenos celulares, sobre todo encontrados en el núcleo. Tienen un uso limitado como prueba diagnóstica, ya que de un 5 a un 18% de niños sanos tienen presencia de los autoanticuerpos sin evidencia de presentar afectación articular. Están presentes en un 65 a un 85% de los niños que tienen oligoartritis y uveitis, y PRINTO, como les comentaba, propuso un nuevo criterio diagnóstico denominado AIJ inicio temprano con ANAS positivos, el cual no se encuentra presente en la clasificación HILAR, pero pues tiene estos ANAS que ya se pueden utilizar para poder clasificar a los pacientes en esta categoría. En cuanto a los anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico o anti-CCP, estos se dirigen contra el péptido y proteínas citrulinadas y no están incluidos en los criterios HILAR, pero sí en la nueva clasificación PRINTO. Se han visto o se utilizan para la AIJ con factor reumatoide positivo, ya que esta se define como una artritis mayor de 6 semanas con 2 pruebas positivas para el factor reumatoide, al menos con 3 meses de diferencia, o al menos una prueba positiva para los anticuerpos anti-CCP. Teo y colaboradores encontraron que estos autoanticuerpos se encuentran presentes en el 73% de los niños con AIJ poliarticular que tienen un factor reumatoide positivo, en un 19% de los pacientes con AIJ oligoarticular extendida, en 13% de los pacientes con AIJ sistémica, en 8% de los pacientes con AIJ poliarticular que tienen factor reumatoide negativo, en 4% de los pacientes que tienen AIJ relacionada con entesitis, y en un 2% de los controles, por lo que esto justifica su utilidad para la clasificación de la AIJ, sobre todo de la AIJ con factor reumatoide positivo. Y en cuanto a los biomarcadores que se encuentran aumentados en la AIJ sistémica, se utiliza la proteína S100 y la interleucina 18. La AIJ sistémica se considera, como vimos en las sesiones anteriores, como una afección antiinflamatoria que es clínica e inmunológicamente distinta de las otras categorías de AIJ y que requiere una terapia diferente. Es importante ya que tiene mayor riesgo de desarrollar el síndrome de activación de macrófagos, y en estos pacientes se ha visto que tienen unas concentraciones de proteína S100 con sus diferentes subtipos, así como interleucina 18 aumentados. Ahora, en cuanto a los biomarcadores utilizados para medir la actividad de la enfermedad, los más utilizados son los reactantes de fase aguda, como la PCR y la VCG. En cuanto a la PCR, se sabe que es una proteína de fase aguda que es de origen hepático, cuya expresión aumenta tras la secreción de interleucina 6 por los macrófagos y por las células T. Sus niveles comienzan a aumentar en las primeras horas del inicio de la inflamación, pero tienen un máximo de producción entre el primero y tercer día desde el insulto.
tienen una semivida plasmática de 19 horas y sus niveles se tienden a normalizar más rápido que la VSG, esto después de que se instaura un tratamiento. Sin embargo, la PCR no tiene suficiente especificidad para diferenciar entre la inflamación que es de causa infecciosa y la no infecciosa en esta enfermedad autoinmune. La VSG, por otra parte, es la velocidad a la que los glóbulos rojos se depositan en el plasma para formar un sedimento en la sangre en un tubo estandarizado durante un periodo de 1 hora. Y esta es una medida no específica de inflamación que se utiliza como herramienta para evaluar y estandarizar la actividad de la artritis idiopática juvenil. Y esta se ha utilizado sobre todo en diferentes criterios o scores que se han desarrollado a lo largo del tiempo, pues para definir la actividad. Tenemos el JADAS Score y el criterio básico pediátrico del Colegio Americano de Reumatología, en las cuales se valoran diferentes criterios, incluido los niveles de VSG, pero estos evalúan la evaluación global del médico de la actividad de la enfermedad, la evaluación global del bienestar de los padres y los pacientes. Ambos scores tienen estos dos criterios, pero el JADAS Score tiene un recuento de articulaciones activas, así como los niveles de VSG, y por el contrario, los criterios básicos pediátricos de la ACR miden la capacidad funcional de las actividades, el número de articulaciones que tienen artritis activa, el número de articulaciones que tienen limitación en el rango de movimiento y los niveles de VSG, esto para poder medir la actividad de la enfermedad, y es por eso que la VSG es importante para este fin. Otros biomarcadores que también se han utilizado para medir la actividad de la enfermedad son las proteínas S100 y las metaloproteínas 3 de la matriz. En cuanto a las proteínas S100, son una clase de proteínas de unión al calcio proinflamatorias que participan sobre todo en la homeostasis del calcio, en las actividades enzimáticas, así como en algunos otros procesos celulares como el crecimiento y la diferenciación celular. Estas se producen sobre todo en respuesta a estímulos perjudiciales o infecciosos y tienden a actuar como moléculas de patrón molecular asociadas a daño o DAMS. Tienen marcadores, se consideran que son marcadores prometedores para el control de la actividad de la enfermedad, y dentro de las más estudiadas o de las que más se han descrito es la proteína S100A8, que también se conoce como MRP8 o calgranulina A, la A9, que es la MRP14 o calgranulina B, la A12, que es la calgranulina C, y el complejo A8-A9 o calprotectina, que es la forma más prevalente en estos pacientes y la que más he estudiado como parte para utilizarse para medir la actividad de la enfermedad. En cuanto a la metaloproteinasa 3 de la matriz, esta participa en la degradación de la matriz extracelular y puede inducir la degradación del cartílago y del hueso de la artritis. Las concentraciones de este biomarcador se han encontrado un poco más altas en los pacientes que tienen artritis reumatoide relacionado a entesitis que en sujetos sanos. Y pues también son de utilidad para medir la actividad de la enfermedad, sobre todo de este subtipo. En cuanto a los biomarcadores que se utilizan para predecir el curso de la enfermedad, se utilizan sobre todo el factor reumatoide y el anticuerpo anti-CCP, que pues no solamente son usados para poder definir la clasificación de la AIJ, sino pues como predictores de la enfermedad. El factor reumatoide se ha visto que tiene una mayor duración de enfermedad en niños mayores. También, si está presente, se asocia a nódulos reumatoideos subcutáneos, a erosiones articulares y a una clase funcional más pobre con una mayor limitación del movimiento de las articulaciones. Y en cuanto al anti-CCP, esto se ha visto sobre todo en la AIJ poliarticular con factor reumatoide positivo. El valor pronóstico en sí no ha sido estudiado del todo actualmente, pero en algunos estudios que existen pocos se ha visto que su presencia se asocia a un peor pronóstico de la enfermedad. Por otra parte, el síndrome de activación de macrófagos es una complicación, como ya vimos, agresiva
y potencialmente mortal de los trastornos inflamatorios sistémicos o de la AIJ sistémica, que se caracteriza sobre todo por fiebre alta, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, manifestaciones hemorrágicas y encefalopatía. Y del lado derecho, como podemos ver en la imagen, este se caracteriza por diferentes alteraciones por laboratorio, como pancitopenia, disfunción hepática, coagulación intravascular diseminada, hipofibrinogenemia, hipoalbuminemia, hiperferritinemia, niveles elevados de LDH, CD25 y CD163 soluble, así como niveles disminuidos de la velocidad de sedimentación globular. Y con el conocimiento del síndrome de activación de macrófagos, que tiene una clínica muy similar a la linfocitosis hemofagocítica, inicialmente se aplicaron los criterios HLH 2004 de la linfocitosis hemofagocítica para el diagnóstico del síndrome de activación de macrófagos. Sin embargo, se vio que el síndrome de activación de macrófagos tiene algunos criterios individuales que pueden no cumplirse en los pacientes que tienen AIJ sistémica. Es por eso que se hizo esta subclasificación de síndrome de activación de macrófagos en una AIJ sistémica complicada. Y estos incluyen, además de los que ya vimos previamente, una ferritina mayor a 684 nanogramos por mililitro, además de alguna de las siguientes, como un recuento plaquetario menor de 181, ACT mayor a 48, triglicéridos mayores a 156 y un fibrinógeno menor a 360. Por otra parte, los biomarcadores que predicen la respuesta a la terapia y al riesgo de recaída, dentro de los más estudiados tenemos a la proteína S100, que ha servido como biomarcadores biológicos útiles para predecir la respuesta al tratamiento y los brotes de la enfermedad en la artritis idiopática juvenil. Se ha descrito que los niveles altos de proteína S100, A8, A9 antes de la terapia se asocian a buena respuesta al tratamiento con metrotexato y con agentes anti-TNF. Los niveles más altos de este mismo complejo durante la remisión se asocian con mayor riesgo de recaída después de descontinuar el tratamiento con metrotexato. Esto sin importar si es AIJ sistémica o no sistémica. Por otra parte, en los pacientes con AIJ que tienen niveles elevados de la proteína S100 A12, tienen mayor probabilidad de responder de manera favorable al tratamiento con el metrotexato y los anti-TNF, y si tienen igualmente mayores o niveles elevados de la proteína S100 A12 en suero durante la remisión, esto se asocia a mayor riesgo de exacerbaciones de la enfermedad. Por otra parte, los niveles séricos de la interleucina 18 y del complejo S100 A8 A9 se consideran biomarcadores candidatos para la respuesta a la terapia de la AIJ sistémica. Bester y colaboradores reportaron que los niveles séricos de interleucina 18 aumentaron en 4 de cada 8 niños que experimentaron fallas en la disminución de la terapia, y aumentaron ligeramente en 1 de cada 7 pacientes que experimentaron una disminución exitosa de la terapia. La proteína S100 e interleucina 18 se consideran marcadores útiles para predecir la respuesta al tratamiento, así como la predicción de recaídas en los pacientes con AIJ sistémica y para el diagnóstico también de los diferentes subtipos de AIJ, como vimos anteriormente. Como conclusiones de este estudio, los biomarcadores son herramientas útiles para el diagnóstico de subtipos de AIJ, la predicción de la progresión de la enfermedad y el establecimiento de estrategias de tratamientos mediante la evaluación de la respuesta al tratamiento y el riesgo de recaída. La clasificación actual de la AIJ sigue siendo un área desafiante, especialmente dada la naturaleza heterogénea de la enfermedad. Para lograr el mejor resultado es importante seleccionar de manera cuidadosa los diferentes biomarcadores y encontrar el apropiado según el subtipo de la enfermedad. Y como conclusiones personales, sabemos que los avances en el conocimiento de la patogenia de la artritis reumatoide han aumentado el interés por estudiar los diferentes biomarcadores implicados en las diferentes etapas de la enfermedad, así como los diferentes subtipos de la misma.
La identificación de nuevos biomarcadores con valor diagnóstico y pronóstico más efectivo podrán ayudar a los médicos a facilitar la implementación de terapias que vayan dirigidas para mejorar las tasas de remisión y mientras se minimice el daño de la enfermedad. Y eso sería todo. Gracias.